Hola, esta es la clase de Fisiología del Cerebelo y los ganglios basales que desde la Cátedra de Fisiología Humana preparamos para el área Trabajo y Tiempo Libre. Si recordamos la organización del sistema motor que vimos en clases previas, el mismo quedaba constituido por un eje de generación y ejecución del movimiento que iniciaba en la corteza cerebral y terminaba en el efector común, que es la unidad motora. Y también teníamos un eje con los sistemas de control del movimiento, que son estructuras que no pueden generarlo ni ejecutarlo, pero que lo regulan a diferentes niveles. Dentro de estas estructuras reguladoras del movimiento, vamos a resaltar en esta clase la función del cerebelo y los ganglios basales. Iniciando por el cerebelo, es un órgano que se encuentra en una posición estratégica dentro del sistema nervioso, ya que le permite recoger información desde la periferia a través del sistema vestibular, la propiocepción y el sistema visual, y también del sistema nervioso central a partir de colaterales de la vía piramidal y de tractos ascendentes desde la médula espinal. Recordemos la división anatómica del cerebelo. Desde el punto de vista anatómico, quedaba constituido por un lóbulo flóculo nodular, un lóbulo anterior y un lóbulo posterior. También lo podíamos dividir en una zona central o vermiana y los hemisferios, estos últimos con una parte intermedia y una parte externa o más lateral. Y recordemos que también existía una clasificación filogenética que lo dividía en arquicerebelo, paleocerebelo y neocerebelo. En esta clase vamos a utilizar una clasificación diferente que es funcional, pero que se relaciona a la vez con las anteriores. Vamos a hablar de un vestíbulo cerebelo constituido por el lóbulo flóculo nodular y ciertas regiones del vermis, que se relaciona con el núcleo fastigio y se corresponde con el arquicerebelo. Vamos a hablar de un espinocerebelo constituido por regiones del vermis y paravermianas, que se relaciona con el núcleo interpósito y se corresponde en la clasificación filogenética con el paleocerebelo. Y finalmente vamos a hablar de un cerebrocerebelo constituido con las partes más laterales de los hemisferios, que se relacionan con el núcleo dentado y que pueden corresponderse con el neocerebelo de la clasificación filogenética. Tenemos que tener en cuenta que en el cerebelo existen diferentes representaciones somatotópicas o mapas de las diferentes regiones motoras del cuerpo, las cuales en general se encuentran representadas con las regiones más axiales centrales más cercanas al vermis y las regiones más distales de las extremidades en una posición más lateral dentro del cerebelo. Para entender la función del cerebelo es importante además tener en cuenta las aferencias que tiene. Dijimos que puede recibir aferencias propioceptivas desde la periferia y desde la misma médula espinal. En ese sentido, propioceptores como el huso neuromuscular y el órgano tendinoso de Golgi pueden enviar información al cerebelo a través del tracto espinocerebeloso posterior. También va a recibir información de diferentes núcleos del tronco encefálico, como los núcleos pontinos, núcleos reticulares, núcleos vestibulares, entre otros, que van a enviar también su información hacia el cerebelo. Y finalmente la corteza motora también le envía información al cerebelo. En este caso las aferencias van a llegar de forma indirecta a través de los núcleos pontinos. Si hacemos un resumen y una función de estas diferentes aferencias, las aferencias vestíbulo-cerebelosas, que vienen de los núcleos vestibulares y también en forma directa desde el sistema vestibular, transmiten impulsos desde estos órganos, desde el laberinto en forma directa y de los núcleos vestibulares.
Los haces espinocerebelosos dorsales y ventrales van a transmitir impulsos propioceptivos y exteroceptivos del cuerpo, en tanto que los impulsos propioceptivos de cabeza y cuello viajan a través de las cuniocerebelosas. Las aferencias tectocerebelosas llevan impulsos auditivos y visuales desde los colículos superior e inferior, y las fibras pontocerebelosas llevan impulsos, como decíamos, desde la corteza motora. Finalmente, el haz olivocerebeloso lleva información desde el olivo inferior, que es otro núcleo del tronco encefálico de vital importancia en la función del cerebelo. Yendo a una organización general del cerebelo, estas aferencias van a ingresar a través de los pedúnculos cerebelosos medio e inferior, van a ser procesadas en las cortezas cerebelosas. De allí la información es transmitida a los núcleos cerebelosos, que van a enviar sus eferencias a través de los pedúnculos cerebelosos hacia la corteza motora a través del tálamo y núcleo rojo, y también van a originar fibras descendentes desde los núcleos del tronco encefálico. Vamos ahora a analizar el procesamiento que se realiza en la corteza cerebelosa con más detalle. La información puede ingresar al cerebelo a través de fibras musgosas de diferentes regiones del cuerpo, o a través de las fibras ascendentes o trepadoras, puntualmente desde el olivo inferior. Vamos a analizar primero la información que llega a través de las fibras musgosas. Estas, al ingresar al cerebelo, van a enviar una colateral que va a excitar a los núcleos cerebelosos, fastigio, interpósito, dentado. Luego, en su camino ascendente en la corteza, van a excitar a otro tipo celular, que son las células en grano. Van a originar posteriormente las fibras paralelas, y a través de las mismas van a excitar a las células de Golgi, a las células en sexto, que son interneuronas que van a producir una inhibición lateral, y a las células de Purkinje, que son las principales células de la corteza cerebelosa. Las células de Purkinje, a su vez, van a hacer su eferencia inhibiendo a los núcleos cerebelosos, que, como dijimos anteriormente, originan a su vez las eferencias del cerebelo. A su vez, las células de Golgi van a generar una retroalimentación inhibitoria sobre las células en grano. Y vamos a quedarnos un poquito para entender ciertas funciones del cerebelo con algunos aspectos de este circuito. La fibra musgosa va a activar a las células de grano, las cuales posteriormente va a ser inhibida por la célula de Golgi. Tenemos una activación seguida de una inhibición. Y lo mismo ocurre en los núcleos cerebelosos. La fibra musgosa lo excita al ingresar a la corteza cerebelosa y luego los inhibe a través de las células de Purkinje. Tenemos luego ese patrón de activación e inhibición. Se cree que estos circuitos sinápticos son importantes en la regulación del movimiento, porque le permitirían al cerebelo determinar la secuencia temporal del movimiento, en qué momento el movimiento empieza y en qué momento preciso debe terminar un movimiento determinado. Que esta es una de las funciones fundamentales en la regulación del movimiento que hace el cerebelo. En las enfermedades cerebelosas muchas veces los movimientos sobrepasan el punto en el cual deberían terminar, o al contrario terminan antes de lo debido. Esta sería una posible explicación. Otro aspecto a remarcar en los circuitos cerebelosos es la doble entrada que tienen. Además de la fibra musgosa, tenemos la fibra ascendente o trepadora, que decíamos tiene un origen único en la oliva inferior. Estas fibras, al igual que la musgosa, va a excitar al núcleo cerebeloso en su entrada y luego hacer una sinapsis con la célula de Purkinje. Pero al contrario de la fibra musgosa, que a través de las células en grano y sus fibras paralelas pueden excitar muchas células de Purkinje, una fibra trepadora va a terminar en una única célula de Purkinje.
y el patrón de descarga que genera la célula de Purkinje es diferente también del que genera las células en grano. Lo que se cree es que esta doble entrada podría participar del aprendizaje motor, ya que cuando un movimiento es generado en forma incorrecta, se activaría la oliva inferior que a través de estas fibras trepadoras producirían una inhibición de las células de Purkinje que le impediría seguir realizando y almacenar esa secuencia de movimiento que se realizó en forma incorrecta. Entonces, con esta doble entrada, el cerebro podría corregir el movimiento y participar en el aprendizaje motor. Vamos a analizar ahora, para ver más en detalle las funciones del cerebelo, cada una de sus divisiones funcionales. El vestíbulo cerebelo va a recibir aferencias vestibulares y corticales y va a corregir por adelantado señales motoras. En este caso podemos ver cómo recibe información del sistema vestibular, que a través de los núcleos vestibulares va a llegar a la corteza motora, la información va a ser procesada y va a ser devuelta a los mismos núcleos vestibulares. A partir de los núcleos vestibulares se origina la vía vestíbulo-espinal, que va a poder regular el tono muscular y la postura a nivel de las extremidades. ¿Qué es lo que le agrega el cerebelo a lo que hacía el sistema vestibular? Permite realizar con mayor precisión ajustes posturales predictivos. Es decir, no es necesario que la postura y el equilibrio se pierdan para un reflejo volver a ganarlo, sino que antes de realizar cualquier movimiento se generan las señales adecuadas para poder regular la postura y el equilibrio y que este no se pierda en ningún momento. También a través de los núcleos vestibulares puede controlar ciertos movimientos oculares y adaptar el reflejo vestíbulo-ocular. También va a recibir información desde la formación reticular, que va a ingresar nuevamente al cerebelo, va a ser procesada y devuelta a los núcleos reticulares, y por las vías retículo-espinales también colaborar en la regulación del tono muscular, la postura y el equilibrio. Fíjense cómo se van estableciendo circuitos de retroalimentación entre núcleos del tronco encefálico y el cerebelo. Acá tenemos más en detalle el rol del cerebelo en la regulación del tono muscular. El núcleo fastigio, que es el núcleo de salida del vestíbulo cerebelo, va a activar los núcleos vestibulares aumentando el tono muscular, pero las células de Purkinje tienen un efecto inhibitorio tanto sobre el núcleo fastigio como sobre los núcleos vestibulares. Por lo tanto, la regulación que hace el cerebelo del tono muscular es bastante compleja, pero en líneas generales podemos decir que ante una lesión del cerebelo lo que suele aparecer es una disminución del tono muscular. El espinocerebelo, en tanto, va a recibir aferencias tanto corticales como periféricas. Al recibir información de estas dos fuentes, puede comparar el movimiento que uno desea hacer, que es el que establece la corteza motora, con el que se está realizando efectivamente, que es el que viene a través de la información periférica. Y de este modo puede compararse y corregirse si el movimiento no se ejecuta correctamente. La información de la corteza motora llega a través de los núcleos pontinos y la información periférica a través de los haces espinocerebelosos. La información es procesada, enviada al núcleo interpósito, y desde aquí la información va hacia el tálamo y vuelve hacia la corteza para corregir el movimiento, y también se envía al núcleo rojo y a través del rubro espinal puede participar también en el control del tono muscular durante el movimiento. Nuevamente tenemos aquí el rol del cerebelo en la regulación del tono muscular, en esta ocasión a través del núcleo interpósito y a través del núcleo rojo, nuevamente agregando complejidad a lo que decíamos antes en la regulación del tono muscular a través del cerebelo. Finalmente, el cerebro-cerebelo no tiene relación con estructuras que vienen de la periferia, sino que realiza un circuito de retroalimentación exclusivo con la corteza motora.
Esta trae los núcleos pontinos, envía información al cerebelo, la procesa y a través del núcleo dentado la envía al tálamo y de nuevo a la corteza motora, para de este modo poder planificar el movimiento y sincronizar los grupos musculares que van a activarse con una secuencia determinada para poder realizar ese movimiento. Este gráfico parece bastante complejo, pero la idea del mismo es que vean cómo el cerebelo establece circuitos de retroalimentación a diferentes niveles del sistema nervioso. En verde, el circuito de retroalimentación del cerebelo con la corteza. En rojo, el circuito de retroalimentación del espinocerebelo con el núcleo rojo. Y en azul, el circuito de retroalimentación del vestíbulo cerebelo con los núcleos vestibulares y la formación reticular. Podemos resumir entonces las funciones del cerebelo como asociar movimientos para lograr un objetivo, generar las sinergias de movimientos necesarios, corregir el movimiento además cuando no se realiza en la forma planificada, mantener la postura, permitiendo regular o realizar ajustes predictivos para no perder el equilibrio en ningún momento, y regular el tono muscular tanto estático como durante los movimientos. Acá podemos ver un gráfico del rol del cerebelo en un movimiento voluntario. Ese movimiento va a planificarse en las cortezas motoras extraprimarias y sensitivas, generando un patrón de movimiento deseado. Este patrón va a ser transferido al cerebelo, el cual va a colaborar con la planificación del movimiento, generando o planificando una secuencia de movimientos. La corteza motora primaria va a generar un comando motor que va a enviar hacia la médula espinal, pero del cual va a enviar una copia a través de los núcleos pontinos al espinocerebelo, el cual por lo tanto tendrá la capacidad de corregir el movimiento antes de que el mismo se produzca, lo que podemos hablar de una retroalimentación interna. Al llegar la información al efector a nivel de la médula espinal y luego el músculo esquelético, se realizará el movimiento real, el cual por información sensitiva es enviado hacia el espinocerebelo, el cual puede a su vez corregir el movimiento mientras este ya se está realizando. De lo que podemos hablar es una retroalimentación externa, la cual se complementará con una retroalimentación a nivel de la corteza motora. Vamos a hablar ahora del otro elemento de regulación que vamos a abordar en esta clase, que son los ganglios basales. Los ganglios basales participan también de esta sección de regulación del movimiento. No lo pueden generar por sí mismos, sino que lo regulan, y puntualmente participan en la selección, programación y motivación del movimiento, ensamblando ya modelos de movimiento almacenados previamente. Los ganglios basales, al igual que el cerebelo, forman un circuito de retroalimentación. Podemos decir que están constituidos por el putamen, el caudado, el globo pálido, en su parte interna y externa, a los cuales podemos agregarle el núcleo subtalámico y la sustancia negra, que no forman parte anatómicamente de los ganglios basales. Reciben información de la corteza motora, la procesan y a través del tálamo la devuelven a la corteza, cerrando ese circuito de retroalimentación del que hablábamos. Los ganglios basales tienen una comunicación más extensa con la corteza cerebral que el cerebelo, ya que además de participar de un circuito motor, que es el que vamos a abordar en esta clase, se asocian con áreas corticales de asociación para procesos cognitivos y con parte del sistema límbico para regular las emociones. Acá podemos ver cómo las cortezas más relacionadas con el movimiento van a enviar información hacia el putamen, en tanto que las áreas de asociación y más relacionadas con las emociones lo van a hacer a través del caudado. Es decir, hay una segmentación en las funciones dentro de los ganglios basales, siendo el putamen el principal encargado de la regulación motora.
Y nuevamente tenemos un gráfico bastante complejo, pero que vamos a tratar de simplificar. Acá tenemos ese circuito de retroalimentación mucho más detallado. Vamos a verlo por partes. Como dijimos anteriormente, las áreas motoras corticales envían señales excitadoras a través del glutamato al caudado y al putamen. Por lo tanto, el caudado y el putamen serían la puerta de entrada a los ganglios basales. Otras partes de los mismos, que son la parte interna del globo pálido y la parte reticular de la sustancia negra, forman la estación de salida, que van a enviar una información, una vía inhibitoria a través del GABA sobre el tálamo. Como el tálamo a su vez excita la corteza, la salida inhibitoria de los ganglios basales termina inhibiendo a las áreas motoras corticales. Vamos a ver ahora entonces cómo ese puerto de entrada, que es el putamen y el caudado, puede conectarse con el punto de salida, que es el globo pálido, en su parte interna principalmente. Y esta conexión puede hacerse de dos maneras. Por una vía directa, la cual directamente el putamen ejerce un efecto inhibitorio sobre la parte interna del globo pálido. Como recordamos, el globo pálido es a su vez inhibidor del tálamo. La consecuencia de la acción de la vía directa es que se termina facilitando la acción excitadora del tálamo sobre la corteza. Por lo tanto, la vía directa termina teniendo un efecto excitador de la corteza motora a través de la inhibición de la salida de los ganglios basales, que recordemos es inhibidora. La otra forma de conexión es la vía indirecta, en la cual tenemos una vía inhibitoria sobre el globo pálido externo, el cual a su vez inhibe al núcleo subtalámico. Como tenemos una inhibición de una inhibición, lo que termina siendo la vía indirecta es facilitar al núcleo subtalámico, el cual excita al globo pálido en su parte interna. Y como recordemos, el globo pálido lo que hace es inhibir al tálamo, la vía indirecta termina aumentando la inhibición de los ganglios basales sobre el tálamo y de este modo inhibiendo la actividad de la corteza motora. Resumiendo entonces, la vía directa va a facilitar el movimiento actuando sobre la corteza motora y la vía indirecta va a inhibir el movimiento actuando sobre la corteza. Ahora, la pregunta que surge es de qué va a depender que predomine la vía directa facilitando el movimiento o la vía indirecta inhibiéndolo. Y aquí entra en juego la otra estructura de los ganglios basales, que es la parte compacta de la sustancia negra. La parte compacta de la sustancia negra produce un neurotransmisor, que es la dopamina, el cual tiene diferentes receptores. A nivel de la vía directa va a actuar sobre un receptor en el cual va a producir excitación, al contrario de la vía indirecta, la cual es inhibida por la dopamina. La dopamina, al activar la vía directa, lo que va a hacer es disminuir la inhibición de los ganglios basales sobre el tálamo y de este modo produce una facilitación en la actividad de la corteza motora. Por lo tanto, en presencia de dopamina se facilita la acción de la vía directa y la vía directa va a permitir que se ejecute el movimiento. En ausencia de dopamina predomina la acción de la vía indirecta y se inhibe el movimiento. ¿De qué va a depender de que se libere dopamina o no? Del contexto en que se realiza el movimiento, que sea favorable o no, de la motivación que exista para realizarlo, entre otras cosas. Por lo tanto, del balance entre la acción de estas vías excitadoras e inhibidoras del movimiento, los ganglios basales programan el movimiento, regulan la cantidad del movimiento, graduando la cantidad de movimiento y focalizándolo en más o menos grupos musculares. Este conocimiento es fundamental para entender las patologías de los ganglios basales, fundamentalmente la enfermedad de Parkinson. Si vemos el gráfico de la izquierda, vemos que las vías directas e indirectas están balanceadas en su funcionamiento.
Sin embargo, si como ocurre en la enfermedad de Parkinson se pierden las neuronas dopaminérgicas de la parte compacta de la sustancia negra, la dopamina deja de tener su factor facilitador de la vía directa y se desinhibe la vía indirecta, la cual predomina. Al predominar la vía indirecta, se disminuye la excitación de la corteza y se produce el síntoma principal del Parkinson, que es la pobreza de movimientos. Los ganglios basales, recordemos, no solamente forman este circuito de retroalimentación a través del tálamo con la corteza para regular los movimientos aprendidos, sino que también envía información a núcleos del tronco encefálico para activar y regular movimientos automáticos como ciertos movimientos oculares, la marcha o la masticación. Esto lo podemos ver en este gráfico, donde tenemos dos circuitos a partir de los ganglios basales, uno que a través del tálamo lo relaciona con la corteza cerebral y otro que lo relaciona con núcleos del tronco encefálico, como la formación reticulada o el núcleo pedúnculo-pontino, que por vías descendentes pueden generar y regular la marcha y el tono muscular, que son otras dos funciones principales de los ganglios basales. Si ahora integramos la acción de los ganglios basales y del cerebelo en un movimiento voluntario, podemos ver que ante la idea de movimiento se activan diferentes áreas corticales de asociación que van a trabajar en conjunto con los ganglios basales y el cerebelo lateral o cerebro-cerebelo. Estas estructuras van a enviar información de vuelta hacia la corteza motora para colaborar en la planificación del movimiento. De ahí pasamos a la fase de ejecución del movimiento, donde la corteza motora envía los comandos motores a la médula espinal y en el cual el cerebelo intermedio o espinocerebelo puede regular nuevamente el movimiento. Pero ya en esta fase de ejecución no van a participar los ganglios basales al no recibir información desde la periferia. Espero que esta clase les haya sido de ayuda para comprender mejor un tema que es bastante complejo y el cual vamos a complementar con la clase de regulación del movimiento voluntario. Le damos las gracias como siempre por su atención.